Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 6 de febrero y a continuación les vamos a presentar la información más importante que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. La lucha de FECODE se reconoce en los beneficios del magisterio. Imposición de la jornada única sin condiciones en el Colegio Tomás Carrasquilla generó indignación en la comunidad. A puerta cerrada, el Ministerio de Educación adjudicó 350.000 millones de pesos para la construcción de instituciones educativas en el país. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. La lucha de FECODE y los maestros del territorio colombiano ha trascendido en los últimos años. Se han alcanzado conquistas considerables en beneficio y en la reivindicación del magisterio. FECODE ratifica su compromiso de lucha que le permite alcanzar el mejoramiento en la calidad de vida de los docentes, la reivindicación de la educación y el respeto por quienes lo reciben. Los acuerdos económicos alcanzados en los últimos 3 años se han visto reflejados en los siguientes parámetros. 2014. Inflación más 1% de la CUT en la mesa de estatales, más 1% de nivelación salarial FECODE. 2015, inflación más 1% de la CUT en la mesa de los estatales, más 1% de nivelación salarial FECODE. 2016, inflación más 1% de la CUT en la mesa de estatales, más 2 puntos de nivelación salarial FECODE, registrando un aumento del 9.77% para este año. Nivelación salarial que llegará de manera gradual. Para 2017, 2%, en 2018, 3% y en 2019, 3% para un total del 12% establecidos en el marco de los acuerdos del año 2015. Beneficios que hoy reconocen los maestros y maestras del país. La bonificación para el grado 14, el incentivo en la hora del retiro para los docentes de 2277, cuando desean retirarse. Los acuerdos significativos de impacto en las prestaciones como cesantías, el pago de los intereses a las cesantías y la retroactividad de las mismas, al igual que la liquidación de las pensiones. 2014. Prima de servicios reconocidas por 7 días. 2015. Prima de servicios reconocidas por 15 días. Pues lo recibimos con bastante agrado, la verdad. Se nota que esto se obtiene básicamente es con la organización. Con la organización y estando unidos. De lo contrario, es muy poquito lo que se puede lograr. Para los docentes del 1278 se ha obtenido un aumento del 10% para quienes tienen especialización, 15% por maestría y 30% por doctorado. Se continúa trabajando para lograr la profesionalización de los docentes del país. Yo sí creo que hay que seguir dando la pelea y que el gobierno sí debería estudiar la situación del docente colombiano y ser un poquito más condescendiente en esa parte para que, pues, si queremos la Colombia mejor educada para el 2025, hay que invertir. Cabe resaltar las conquistas en la financiación de los Juegos Deportivos del Magisterio y las actividades culturales, el nombramiento de los etnoeducadores y la implementación de la tabla de riesgos profesionales. El debate sobre el derecho a la educación en el país hoy se agudiza con la política neoliberal que arrincona al sector público reduciendo su presupuesto y favorece al sector privado con el tema de las concesiones. Hoy el neoliberalismo y su principio aplanador, comercializar el derecho a la educación, ha acorralado el fin mismo de este, la universalización sin distinción ni favorecimiento a quienes tienen más para moldear a una población que tiene cómo pagar por mantener y profundizar aún más la brecha entre lo público y lo privado. La educación privada está obstaculizando una de las características del derecho a la educación, incluso el derecho a libertad, el derecho liberal, que es la universalidad, ¿cierto? Es decir, lo que dice la concepción liberal es que la educación debe ser universal,
y obligatoria, ¿cierto? Esa universalidad desaparece cuando aparece la selección, es el filtro. Hoy el país le apuesta a la educación subsidiada hacia lo privado en educación media universitaria mientras desfinancia la pública con la odiosa competencia propia de la oferta y la demanda del mercado de servicios, donde a través de la estandarización y de las pruebas se cumplen metas negociables y se raja en principios de formación de ciudadanos. Toda la política educativa que ha venido trabajando en función de que los contenidos de la educación deben ser evaluados por estándares y competencias favorecen la visión excluyente de la educación. Es decir, toda esta idea de que la educación se mide por los resultados en las pruebas, si les va bien en la prueba Saber y en las pruebas PISA o en los ECAES son buenos colegios y si les va mal son malos, eso es una falacia, ¿cierto? Porque esas pruebas primero no miden todo, solamente miden logros de aprendizaje y solamente miden logros de aprendizaje en áreas específicas. ¿Quién cumple con el derecho a la educación? ¿El sector público, que permite el ingreso de estudiantes sin exclusión, o el privado, que crea pruebas del mercado para generar estrategias perversas en las que exalta a los mejores? ¿Mejores en qué y para qué? He ahí el debate. Lo cierto es que, como lo ha ratificado FECODE, la educación es un derecho que debe ser garantizado por el Estado para todos sin distinción, donde los únicos ganadores son los estudiantes y no los mercaderes del derecho. El profesor Pedro Hernán Osorio, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de FECODE, a esta hora le habla al Magisterio Colombiano. Existe hoy una realidad nefasta para los cerca de 300.000 docentes y sus familias, que daría un potencial de 1 millón de beneficiarios de la prestación de los servicios médicos asistenciales que debe estar a cargo del gobierno para el magisterio colombiano. En esa medida ya no nos están prestando el servicio de mala calidad, sino que no nos lo están prestando. Los docentes y sus beneficiarios están muriendo por la negación de la prestación de los servicios en todo el territorio colombiano. Le pedimos al magisterio, a sus beneficiarios, a sus familias, que cuando tengan algún incidente, que cuando no les presten el servicio, que cuando se los presten de mala forma, cuando les nieguen los exámenes de laboratorio, le entreguen medicamentos, etc., coloquen la queja pertinente, porque es increíble los artilugios jurídicos que están utilizando las empresas prestadoras de salud para evitar el cumplimiento de los compromisos contractuales hechos con la fiduciaria La Previsora. Están utilizando todas las artimañas legales para desconocer las sanciones que les han impuesto de manera legal por el incumplimiento de la prestación de los servicios médicos. En esa medida, para la próxima semana, FECODE ha convocado a Junta Nacional en Bogotá para tomar la determinación que hoy quiere el gobierno hacer, es contratar por la vía privada la prestación de los servicios médicos asistenciales. Nosotros nos oponemos rotundamente a la manera con que el gobierno está encauzando esta contratación y por consiguiente, de manera conjunta con todos los docentes del país, con todos sus sindicatos, vamos a buscar 1. Salud digna para el magisterio, 2. Calidad en la prestación de los servicios, 3. Pluralidad de oferentes y 4. Que este contrato se haga con transparencia. En esa medida, invitamos al magisterio colombiano a un estado de alerta por cualquier y eventual convocatoria que haga la federación para defender nuestro derecho a la salud de una manera digna para el magisterio y todos sus familiares. Crisis inminente vive la comunidad educativa del Colegio Usaquén, en el norte de la capital de la República. La razón, problemas serios y contundentes en su infraestructura que han llevado a que los estudiantes tengan que sumirse a un pico y placa para poder ingresar a las aulas que aún permanecen en pie. Uno se asusta, enviar a los muchachos al colegio así es preocupante, pero la solución no es reubicación ni es cierre. Este es el temor de la comunidad educativa del Colegio Usaquén, que después de 75 años de funcionamiento está a punto de colapsar, perjudicando a cerca de 800 estudiantes. Esto en medio de la desidia y el abandono de la administración distrital, que ignora las solicitudes presentadas. Ante la crisis, porque esto es una crisis, ya hemos agotado todos los recursos, a la Secretaría se le ha informado en varias oportunidades, en varios oficios. Lo único que dijeron cuando vinieron a mirar
las grietas que aparecieron en el terreno que afectaron las estructuras que tuvimos que evacuar. Lo que ellos dicen es evacúen y encierren las zonas de peligro. Hasta ahí en la primera respuesta. En la segunda respuesta dicen no hay disposición para atender este tema. Por el momento no hay la disposición. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hay la disposición para atender un tema que afecta la integridad física directamente de los alumnos, pues estamos mal, porque aquí estamos tratando con la vida de los alumnos. Las necesidades de las instituciones educativas no tienen color político y por lo tanto eso debería atenderlo cuanto antes la actual administración. Grietas, fallas en el terreno, salones sin reforzamiento, áreas de recreación en deterioro, salones intervenidos por partes con retraso en su entrega, obreros deambulando por las áreas educativas y escombros, son algunas de las enfermedades que tienen cuidados intensivos a la institución y a los estudiantes turnándose en pico y placa para realizar sus clases. Un día van 10º, 11 y 9º y otro 8º y preescolar. Esto para evitar el cierre. De 30 salones funcionan a medias 15. Estamos viniendo solo 2 o 3 días a la semana. Eso nos perjudica enormemente, ya que baja nuestro nivel educativo y sobre todo a los estudiantes de 11 que se aproximan las pruebas del ICFES, no estamos preparándonos adecuadamente. Desafortunadamente el colegio está cayendo. Tenemos un comedor. El comedor hace parte de la cocina la hizo la Secretaría de Educación en un promedio de 380 millones y la parte del comedor donde se van a servir los alimentos no sirve, está que se cae. Ya otras administraciones han intentado acabar con la poca infraestructura que se mantiene en pie, pero no lo lograron. Ante el riesgo inminente de la infraestructura, los estudiantes y maestros permanecen y defienden su institución. Exigen coherencia por parte de la Secretaría de Educación. La jornada única se ha convertido en el país en un verdadero dolor de cabeza para los estudiantes, los padres de familia y para los docentes, porque esta no corresponde a la realidad de los contextos y mucho menos a las necesidades de los estudiantes. A solo 2 semanas de haber sido implementada la jornada única en el Colegio Tomás Carrasquilla en la localidad de Barrios Unidos, estudiantes y docentes rechazan la imposición de una jornada que no brinda las garantías mínimas. La afectación es general en el sentido de que a los niños no se les brindan las condiciones adecuadas para garantizar sus derechos como niños, como personas, como estudiantes. La improvisación y el desorden evidencian que este es un modelo impuesto por el gobierno nacional que en nada garantiza la calidad en la educación. Por el contrario, los estudiantes se han visto seriamente afectados en los horarios de clase. Son 5 de 17 materias. Hay otros décimos que han visto 3 de 17, otros novenos que han visto 2 de 12 materias. Entonces, de verdad, en 2 semanas esto no nos ha aportado absolutamente nada. Y también, o sea, dejaron, o sea, como que el proyecto, o se dio a entender que este proyecto es algo pésimo para la educación pública en Bogotá. Por otro lado, los docentes manifiestan su inconformidad ante el irrisorio reconocimiento económico en la imposición de una jornada laboral más extensa, bajo condiciones pésimas que en nada ayudan a estudiantes, docentes y padres de familia. Las jornadas únicas, lo dice muy claro esa resolución, se deben implementar gradualmente y aquí han querido implementarla de una vez sin buscar los consensos de los padres de familia, de los estudiantes y de los maestros. La jornada única fue impuesta en el colegio pese a que el plantel educativo no cuenta con una infraestructura adecuada. Estudiantes denuncian que el hacinamiento no les permite recibir clases y tampoco han recibido la alimentación adecuada. La primera es infraestructura para una jornada única, la segunda alimentación buena y digna, la tercera organización para que esto se pueda llevar a cabo. FECODE rechaza los continuos atropellos que el gobierno nacional adelanta en contra de la comunidad educativa y exige que se respeten los derechos de los estudiantes y docentes en todo el territorio nacional. El 2016 inició con una multimillonaria contratación por parte del Ministerio de Educación, 350.000 millones de pesos para la construcción de escuelas en el territorio colombiano. El problema de esta licitación es que se hizo a puerta cerrada, de manera legal, pero no ética.
Con la excusa de construir 1.500 escuelas en el país, la ministra Gina Parodi adjudicó el pasado jueves a través de la fiducia administrativa por el BBVA la multimillonaria cifra de 350.000 millones de pesos a puerta cerrada, porque así lo permite legalmente el Fondo de Infraestructura, obviando la veeduría de entes de control en la licitación, que como en la venta de Isagen era legal pero no ética. El gran problema que hay con esto es que ese dinero de ese fondo se maneja mediante una fiducia. Y el gerente del fondo es un señor de apellido Durán, que fue superintendente de los temas de puertos, donde la familia de la ministra pues controla gran parte de eso, digamos en Buenaventura son accionistas mayoritarios, etc. Lo que está sucediendo entonces es que si bien es posible hacerlo legalmente, el ministerio no pidió acompañamiento de organismos de control como Procuraduría, por ejemplo, ni Contraloría. Es una situación donde están personas conocidas, es decir, donde pueden haber parentescos o intereses comunes, es decir, no es ético hacerlo. Esta adjudicación multimillonaria es un ejemplo más de los manejos que, amparados en la ley, pero no en el buen juicio, en la transparencia y en la ética, terminan favoreciendo a terceros cercanos que abren una estela de dudas que, en vez de favorecer a la educación, terminan en un debate público sobre una licitación a dedo. Según la legislación del fondo, sí, puede adjudicarlo a 1, a 2 o a 3. Ahí lo que había que mirar es si ese oferente tenía trabajo en esos territorios, si tiene el capital para sostener esa inversión, porque lo que sí es claro es que no van a haber necesariamente anticipos, sino que tiene que haber un capital primario del que haga la construcción, pero hasta el momento no sabemos cuál fue el pliego que se hizo, o sea, no sabemos las condiciones ni cuánto fueron, pero sí podía hacerlo a uno solo, legal, pero no ético. Sería interesante pedir informes mensuales de los progresos de la construcción de las 1.500 escuelas para que con transparencia en el proceso permitan ver los avances, calidades e idoneidad en contexto de las aulas creadas con todos los parámetros técnicos y presupuestales. El profesor Rafael Cuello, secretario general de FECODE, a esta hora socializa con ustedes, nuestros televidentes, temas de interés para el magisterio. Buen día. Seguimos avanzando en el cumplimiento del acta de acuerdo firmado el 7 de mayo de 2015 como resultado del paro nacional. En razón de ello, fueron expedidos el pasado 26 de enero los decretos 120 que establece el incremento salarial para los compañeros del 1278, 121 que cobija a los docentes en educadores indígenas, 122 para los maestros del 2277 y 123 que crea la bonificación para los maestros ubicados en el grado 14. Dichos decretos desarrollan lo pactado en el acta de acuerdo, es decir, 1% en el 2014 por nivelación, 1% en el 2015 y 2% en el 2016. Luego entonces, el aumento salarial corresponde a la fórmula de la inflación causada, 6.77, más 1% negociado con las centrales, a lo cual se le aplica el 2% por nivelación salarial para un total de 9.77%. Pero de igual forma, 10% por bonificación para los docentes ubicados en el grado 14. A la fecha estamos inmersos en la negociación del nuevo modelo de contratación para la prestación del servicio de salud, un proceso complejo por los antecedentes inmediatos que hemos vivido. En este sentido pretendemos que se preserve el régimen prestacional, salvaguardar el modelo de salud excepcional que tenemos y establecer un modelo de contratación que contemple unos instrumentos y unas reglas claras que permitan la vigilancia, el control y las sanciones correspondientes tanto a los prestadores del servicio de salud como a la fiduprevisora en caso de incumplimiento o violación de lo establecido. En este sentido, hemos convocado a una Junta Nacional extraordinaria para el 11 de febrero próximo para trabajar este aspecto. Por la trascendencia de este punto, la vigilancia en el cumplimiento de lo pactado en el paro de mayo y contra las políticas educativas neoliberales implementadas por la ministra de Educación que esperan quebrar la educación pública, llamamos al magisterio a mantenernos en estado de alerta, unidos y firmes en torno a nuestros sindicatos filiales y FECODE, pero también dispuestos a la movilización y el paro en caso que el gobierno pretenda seguir imponiendo su remedio de jornada única y escamotear nuestros derechos. Feliz descanso. El Movimiento Nacional Estudiantil presenta su posición frente a la coyuntura política, económica y social que en este momento vive el país. La política del gobierno nacional desde los años 90 se concentra en la venta y privatización de las empresas públicas en todo el país.
El rosario de ventas inició con las termoeléctricas de Cartagena y Tasajero, posteriormente Carbocol, El Cerrejón, Telecom y Ecogas, entre otras. Medidas que hoy le recortan presupuesto a la educación. Eso es muy grave para la educación superior, puesto que todas estas empresas públicas naturalmente tienen una productividad. Esa productividad es una productividad que va directamente al presupuesto general de la nación. Para el año 2013 el país recibía cerca de 23.7 billones de pesos. La caída en los precios del petróleo le ha ocasionado al país un hueco fiscal que el gobierno nacional no ha podido subsanar. Hoy la nación apenas recibe 3.3 billones de pesos. La única medida del gobierno es continuar con la venta del patrimonio público, enterrando la educación. Isagen es una empresa que le ha dado dividendos al país por más de 900.000 millones de pesos durante 6 años. Y cuando ya tenemos su venta, vemos que, por ejemplo, esos 6.5 billones de pesos por los cuales la vendieron no van al presupuesto general de la nación y por tanto no aportan al presupuesto de la educación pública. El resultado de estas medidas ha llevado que la educación pública sea uno de los sectores más afectados. Así lo refleja el recorte presupuestal a universidades como la Nacional, del Tolima y del Cesar. Lo que vemos es que no hay un presupuesto general, digamos, que se dé a la base presupuestal de las universidades públicas, sino que se buscan todas estas estrategias con el fin de ponerla y postrarla ante el capital financiero, que es en últimas lo que se ve. Y pues el gobierno no le da un peso más a las universidades, sino por el contrario les exige recortes presupuestales y les exige endeudamiento. En la actualidad el gobierno no se interesa en financiar la base presupuestal de las universidades, centrando sus medidas en el financiamiento de la demanda educativa, lo que termina afectando a estudiantes y padres de familia. El aumento de estudiantes endeudados con el ICETEX o también las políticas de Serpilo Paga, que no son becas, hay que decirlo, sino que son créditos para los estudiantes y que también obedecen a una política de financiación a la demanda que además de que no atiende toda la población que se gradúa del colegio, que atiende una muy pequeña parte de ella, también lo que hace es endeudar estudiantes y finalmente endeudar a personas que en condiciones normales un banco no les daría un crédito. Un panorama difícil para la educación pública en Colombia que amenaza con entregar a los privados, afectando a millones de colombianos a lo largo y ancho del territorio nacional. Vuelve y juega la OCDE y sus recomendaciones. Ahora en el sector económico le sugieren al gobierno nacional que amplíe la edad de jubilación, razón por la cual se presentará una reforma pensional en el mes de marzo. Esto desconociendo las precarias condiciones en las que tienen que sobrevivir los pensionados en Colombia. Este gobierno tiene bajo la manga una nueva reforma pensional que respondería, vuelve y juega, las recomendaciones de la OCDE, que con su experiencia en buenas finanzas considera que la expectativa de vida de los colombianos se ha incrementado hacia los 85 años, así que se debe entonces aumentar la edad de jubilación. Una propuesta que se hace desconociendo las precarias condiciones en las que viven los pensionados con ingresos pírricos que no representan los 30 o 40 años de ahorros. Las reformas pensionales que tienen como propósito recortar derechos o lo que es lo mismo ampliar los requisitos para acceder a los beneficios pensionales no han sido un mecanismo para lograr el saneamiento de las finanzas del Estado y no lo será tampoco en esta oportunidad. En varias ocasiones, desde la Ley 100 de 1993, se viene utilizando el mecanismo de hacer más difíciles el cumplimiento de los requisitos en materia de edad para acceder a la pensión y también de disminuir los montos de la jubilación. El país está en una carrera del perro con la liebre, donde los colombianos que están cerca de pensionarse se encuentran cada vez más con reformas que alejan esta opción de vida a la que han aportado durante más de 30 años. Esta propuesta del gobierno nacional, que según los expertos podría estarse presentando en el Congreso de la República en el mes de marzo, está ligada al tema de la paz, que podría entonces aplazarse, así como se hizo con la reforma tributaria, para que en el segundo semestre se dé el golpe mortal a los trabajadores colombianos con este paquete. Esa recomendación de la OCDE puede tener algún sentido en los países
del norte en los países europeos en donde han tenido logros muy significativos en materia de estados de bienestar, pero aún así hay que decir que el malestar social que hay en Europa con estas medidas es enorme y ahí hay una base de crisis muy fuerte al modelo neoliberal en materia de seguridad social que se está implementando en todo el mundo. En el país los jóvenes menores de 35 años, según este pronóstico, no se van a pensionar nunca. Por ello, cada vez son menos los que aportan a este ahorro. La precarización del empleo, el incremento de la informalidad, así como la posibilidad de que sea el Estado el que se retire de sus aportes a las pensiones de los colombianos, potenciaría los fondos privados, donde el ahorro se hace de manera voluntaria con salarios bajos, lo que proyecta una pensión insulsa que no cubriría las necesidades básicas de quienes envejecieron sirviendo a una empresa para salir, como se dice en la calle, con una mano adelante y otra atrás. El profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, a esta hora, como ya es tradicional, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Esta semana todo el comité ejecutivo ha dedicado su tiempo a estudiar las figuras legales, procedimentales que conduzcan a que el acuerdo que tenemos que lograr en el Consejo Directivo del Fondo produzca como resultado el cumplimiento del acuerdo de mayo en su numeral tercero. Tiene que ver este tema con los servicios de salud del magisterio. Servicios que a nivel nacional reflejan una crisis donde el caos en los servicios, donde las dificultades del servicio son generalizadas y generan en los maestros inconformidad, quejas, protestas, pero también decir que el servicio, si no se presta de manera oportuna, no solo afecta a la salud, sino que pone en peligro la vida. Hoy podemos decir que el Comité Ejecutivo de FECODE ha adelantado unas consultas al más alto nivel con la asesoría del doctor Valero, doctor Héctor Sánchez, el doctor Alfredo Beltrán, con el doctor José Gregorio Hernández. El propósito es que lo delicado del asunto amerita gastar todos los esfuerzos, toda la dedicación para que el nuevo contrato de los servicios de salud del magisterio tengamos la seguridad, la confianza, la convicción de que los servicios van a cambiar sustancialmente, se van a dignificar. Por esa razón, vamos a hacer una junta extraordinaria el próximo jueves que tendrá como tema único darle salida a cómo debe ser el procedimiento que utilicemos para enrutar el acuerdo que genere la confianza del nuevo modelo de contratación de los servicios de salud. Finalizo diciéndoles que le preocupa a la Federación que el acuerdo que logramos en el mes de mayo, en que la Nación concurre en el pago de deudas, en el Ministerio de Educación se hacen los trámites para certificar cuentas, pero que en el Ministerio de Hacienda la doctora Ana Lucía Villa ha tenido una postura que antes que resolver genera dificultades. Y esta señora con su postura, que no tiene más que hacer sino tramitar pagos, está emitiendo conceptos jurídicos donde no es su función. Y hoy le decimos que si la doctora Ana Lucía Villa en el Ministerio de Hacienda mantiene esa postura, va a generar unas movilizaciones, unas protestas del magisterio, porque en justicia lo que nos ganamos y nos deben, nos lo deben pagar. El llamado que le hacemos al ministro de Hacienda, al presidente de la República, a la ministra de Educación, es que le den pronta salida al pago de las deudas del magisterio colombiano. Feliz fin de semana. Recuerden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Hablaremos con algunos ejecutivos de FECODE sobre la importancia del incremento salarial del 9.77 para los y las maestras colombianas. Y maestros que nos sintonizan cada 8 días, en Contrastes siempre van a ubicar las permutas.
Antes de irnos, queremos informarle a nuestros televidentes que el plazo para recibir los videos para participar en el 5º concurso Notas de Maestro fue aplazado para el mes de mayo, esto debido al proceso de la evaluación de carácter diagnóstico formativa. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. No olviden ingresar a la página web www.fecode.edu.co o estar pendientes de las redes sociales. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días. Adiós. Arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación, las expresiones de vida con que